Así que ahí estaba yo, Marcus Webb, transportista espacial profesional y testigo a tiempo parcial de la locura galáctica, sentado en la última fila de lo que debía ser la sala de audiencias más ridícula del universo conocido. Y créeme, he visto cosas ridículas. Una vez vi a un Glebon intentar aparearse con un contenedor de carga porque estaba pintado de morado. Esto lo superó. La cámara del Consejo de Unidad Galáctica parecía diseñada específicamente para hacerte sentir pequeño e insignificante. Techos abovedados que se elevaban unos 5 kilómetros, paredes hechas de un pretencioso cristal brillante que zumbaba como si tuviera opiniones, y 12 plataformas elevadas dispuestas en semicírculo, cada una ocupada por un representante de la, entre comillas, especie iluminada de la galaxia. Solo estaba allí porque mi nave tenía un problema con el motor y llevaba 2 semanas atrapado en la estación Unidad esperando piezas. El aburrimiento tiene efectos extraños. La señal de la estación decía que había un juicio y pensé, oye, quizás sea entretenido ver a un extraterrestre condenado a servicio comunitario por evasión de impuestos o algo así. Sí, no fue exactamente lo que vi. El juez Kelbore presidía desde la plataforma central, y déjenme decirles, este tipo era un desastre. Imaginen si un pavo real y un buitre tuvieran una cría, le dieran un título en derecho y luego inflaran su ego hasta el tamaño de una pequeña luna. Plumas de todos los colores que gritaban mírenme. Un pico curvado hacia abajo como un ceño fruncido permanente y ojos que decían que preferiría estar literalmente en cualquier otro lugar. Vestía una túnica vaporosa que cambiaba de color constantemente, probablemente para recordarles a todos lo importante que era. A su derecha estaba sentado el fiscal. Entonces, y juro que no me lo estoy inventando, el tipo parecía como si alguien hubiera vertido salsa consciente en un traje. Un morfismo, todo gelatinoso y translúcido, tambaleándose con lo que solo puedo describir como una autoimportancia agresiva. De alguna manera, había logrado que su forma de gota llevara el equivalente galáctico del traje de un fiscal, con todo y metales que flotaban dentro de su cuerpo. Cada vez que se movía, estos tintineaban dentro de su cuerpo. Era profundamente inquietante. La galería estaba repleta de espectadores de una docena de especies diferentes, todos murmurando como lo hace la multitud cuando cree estar a punto de presenciar algo histórico. El aire olía a una combinación de ozono, miedo y lo que fuera que la delegación Kelani hubiera almorzado. Alerta de spoiler, no era nada bueno. Luego trajeron a los acusados. 3 niños braxianos entraron arrastrando los pies en la cámara y sentí un vuelco en el estómago. Prix era el mayor, quizá 8 años humanos si estaba convirtiendo bien su biología. Piel oscura con marcas cobrizas que le recorrían los brazos. Ojos dorados demasiado grandes y demasiado asustados. Se mantenía erguido, intentando parecer valiente, pero su cola no dejaba de moverse, delatando lo aterrorizado que estaba. Después llegó Nala, de 6 años, con escamas más claras y esos mismos ojos dorados. Apretaba la mano de su hermano pequeño con tanta fuerza que sus nudillos palidecían bajo la escama. Su otra mano agarraba la camisa de Krix como si fuera lo único sólido del universo. Y luego estaba Pip, de 4 años. 4, apenas le llegaba a la cadera al guardia. Tenía unos ojos enormes que no dejaban de mirar por la habitación y emitía un pequeño gorjeo que, según supe más tarde, era el que hacían los niños braxianos cuando estaban asustados. Su cola estaba enredada en la pierna de Nala. No llevaban uniformes de prisión, ni ataduras, ni nada que tuviera sentido. Llevaban lo que parecía el equivalente braxiano a un pijama. Alguien los había sacado de la cama para esto. Los guardias, 2 enormes matones Krolon con la complexión de tanques andantes, colocaron a los niños en el círculo del acusado. El círculo se iluminó a su alrededor, un campo de contención como si estos 3 niños aterrorizados fueran una especie de amenaza de máxima seguridad. Pip rompió a llorar. El juez Kelbore golpeó su mazo, que hizo un sonido como el de un árbol cayendo en un bosque de cristal, y la sala quedó en silencio. Estamos reunidos aquí hoy, anunció con esa voz que todos los jueces engreídos parecen tener,
para juzgar a los descendientes del mariscal de guerra Krix y la comandante Nala, la anciana del Imperio Braxiano, quienes están acusados de ser los herederos genéticos e ideológicos de los mayores crímenes de guerra perpetrados en los últimos 3 siglos. Parpadeé. Leí esa oración de nuevo. Acusados de ser los herederos genéticos. No acusados de cometer crímenes. Acusados de existir. ¿Qué demonios? Los crímenes de sus progenitores están bien documentados, continuó Kelbore. Y juro que parecía complacido con ello. La destrucción de 14 mundos coloniales. La esclavitud de 6 especies. La campaña de guerra biológica que dejó el mundo natal de los prexianos inhabitable durante 2 generaciones. 17.000 millones de seres sintientes muertos o desplazados. Vale. Sí, eso fue horrible. El Imperio Braxiano había sido legítimamente terrible. Su ejército había atravesado el borde exterior como una motosierra la mantequilla, y el Consejo de Unidad solo había logrado detenerlos hacía 6 meses, tras una brutal guerra de 3 años. Había visto las imágenes. Había transportado refugiados. Fue una pesadilla. Pero eran niños. Por declaración unánime de este consejo, dijo Kelbore, y mi atención volvió de golpe. Los descendientes biológicos de criminales de guerra convictos que muestran predisposición genética a la agresión y la ideología imperial deben ser eliminados como medida de protección para la sociedad galáctica. El fiscal delgado se tambaleó hacia adelante, sus medallas tintineando dentro de su cuerpo translúcido como campanillas de viento en una película de terror. La sentencia la gorgoteó con excesiva satisfacción. Su atomización se llevaría a cabo en 48 horas estándar. La cola de Prick se quedó completamente inmóvil. Nala acercó a Pep. Los pequeños dejaron de piar. Sabían lo que eso significaba. La galería estalló en aplausos. Y entonces me di cuenta de que estaba sentado en una habitación llena de monstruos que estaban a punto de asesinar a 3 niños y llamarlo justicia. El fiscal de entonces estaba disfrutando muchísimo. Subió a su podio, que debía estar especialmente diseñado para criaturas manchadas, y abrió una pantalla holográfica que inundó el centro de la cámara con imágenes. Metraje de batallas, ciudades en llamas, fosas comunes. Repasemos, balbuceó, con la voz llena de solemnidad teatral. El legado que estos niños llevan en su ADN. Estábamos haciendo el video destacado. Fantástico. La primera imagen mostraba un planeta ardiendo desde la órbita. El mundo colonial Kalani de Price 7. Población, 4 millones. ¿Supervivientes? Ninguno. El mariscal de guerra Krix ordenó personalmente el bombardeo atmosférico que convirtió este mundo en cenizas. El delegado Kelani, una criatura insectoide alta con demasiadas patas, chasqueó las mandíbulas en señal de aprobación. Había investigado un poco durante mis vacaciones forzadas en la estación Unity. ¿Quieres saber qué hicieron los Kelani hace 60 años? Genocidio a toda la especie Ven porque querían sus planetas. 3.000 millones de Ven desaparecidos. Pero claro, hablemos de justicia. Las colonias de esclavos prexianos continuaron tambaleándose con énfasis. Apareció una nueva imagen que mostraba a Pex y civiles en jaulas. 200.000 seres forzados a campos de trabajo. 40% de mortalidad. El miembro del Consejo Prexiano, un ser cristalino que refractaba la luz en patrones nauseabundos, tarareó su aprobación. Lo curioso de los prexianos es que actualmente manejaban el sistema de trabajo penitenciario más extenso de la galaxia. 23 mundos de rehabilitación criminal que se parecen sospechosamente a la esclavitud, con mejores relaciones públicas. Pero bueno, qué sé yo. A veces solo entrego carga allí. Las armas biológicas desplegadas en Orum Prime. Continuó, entrando en ritmo. El holograma mostraba ciudadanos oriunes, seres peludos, como nutrias espaciales cubiertas de heridas purulentas. Una plaga diseñada específicamente para atacar la fisiología Orun. 80.000 muertos, cientos de miles de discapacitados permanentes.
El delegado Orun asintió solemnemente, sus 6 ojos parpadeando con tristeza sincronizada. Una vez transporté un cargamento cerca de sus campos de reeducación. Vi a los manifestantes siendo subidos a naves de transporte. Familias enteras. Los Orun no lo llaman genocidio. Lo llaman corrección ideológica. 50 millones de seres corregidos en la última década. Pero no hablamos de eso. Esto continuó durante 20 minutos. Cada especie en el consejo tenía su queja, su tragedia, su razón por la que estos 3 niños en pijama necesitaban morir. Y cada uno de ellos se paraba en una montaña de sus propios cuerpos mientras señalaban con el dedo. Las colonias Morpe que despojaron mundos habitados mutilados. La propia especie de los Kelbore, los Sykes, que pacificaron 7 sistemas bombardeándolos hasta la edad de piedra. Los Gre que practicaban canibalismo ritual con prisioneros de guerra y lo llamaban libertad religiosa. Todos ellos sentados en el juicio, metales en sus pechos, rectitud en sus voces. Pip seguía llorando en silencio, con la cara hundida en el costado de Nala. Crix permanecía inmóvil, con la mirada perdida. Nala no dejaba de susurrarle algo a su hermano pequeño, probablemente diciéndole que todo iría bien. No iría bien. Todos sabían que no iría bien. La votación, anunció el juez Kelbore, desplegando las alas en lo que supuse que debía ser un gesto dramático, comenzará. Todos a favor de la ejecución por atomización, según la tradición. Una a una, las plataformas se iluminaron. Verde para sí, rojo para no. Verde. El delegado Ctani ni siquiera dudó. Verde. Los prexianos tararearon su aprobación. Verde. El eruano. Los 6 ojos fijos en los niños. Verde. 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 Vi a una especie tras otra votar para asesinar a 3 niños, y todos parecían satisfechos consigo mismos, orgullosos, incluso como si estuvieran haciendo algo noble, como si esto fuera justicia y no solo venganza, disfrazados de abogados. Los Morfeos verdes, los Sykes verdes, los Gerel verdes, con lo que juro que era una sonrisa. 12 votos, 12 luces verdes, unánime. Por consentimiento unánime del Consejo de Unidad Galáctica, anunció Kelbore, y su voz ahora tenía calidez. Satisfacción. La sentencia de atomización queda confirmada. Los condenados serán procesados y eliminados en 48 horas estándar. Que conste que hoy se ha hecho justicia. Justicia. ¿No? La galería aplaudió de nuevo. Algunos incluso vitorearon. Algunos delegados se estrecharon la mano, se dieron tentáculos o lo que fuera que tuvieran, felicitándose, dándose palmaditas en la espalda por la valentía de decidir matar a 3 niños que nunca habían hecho daño a nadie. Los hombros de Prick finalmente se desplomaron. El chico se había estado aguantando, intentando ser fuerte. Y ese fue el momento en que se derrumbó. Sin sollozos, sin gritos, solo un colapso silencioso, como si alguien le hubiera cortado los hilos. Nala seguía susurrándole a Pip. Más rápido ahora, desesperado, intentando consolar a un niño de 4 años que estaba a punto de ser asesinado por los buenos. Los guardias avanzaron para llevarlos de vuelta a la celda donde los tenían retenidos. Probablemente algo estéril y frío donde podrían pasar sus últimas 48 horas contemplando los crímenes de padres que apenas recordaban. Y fue entonces cuando algo en mi cerebro se quebró. Nunca he sido un héroe. Nunca quise serlo. Transporte carga. Me ocupo de mis asuntos. Me pagan. Me voy. No tengo ningún interés en la política galáctica, ni en las cruzadas morales, ni en ninguna de esas tonterías. El universo es un desastre. Y aprendí hace mucho tiempo que una sola persona no puede arreglarlo. Pero también aprendí hace mucho tiempo que, a veces, cuando ves algo muy mal, quedarte de brazos cruzados te hace tan culpable como quienes lo cometen. Abrí la boca antes de que mi cerebro pudiera reaccionar y hacer algo inteligente como callarme la boca. Sí. Hola. Una pregunta rápida sobre todo el asunto de asesinar niños. Mi voz se escuchó en la cámara. La acústica era genial.
Realmente lo amplificó todo. Gracias, arquitectura pretenciosa. Todas las cabezas y varias cosas que no eran cabezas se giraron para mirarme. El juez Kelber se puso nervioso. Disculpe. Me puse de pie, con las manos en los bolsillos, tan informal como pueda, porque si estaba a punto de suicidarme profesionalmente, mejor hacerlo con estilo. Marcus Webb, transportista de carga independiente, y al parecer la única persona en esta sala que piensa que tal vez no deberíamos asesinar niños. Solo quería decirlo. A ver cómo cae. Todo el cuerpo del fiscal temblaba de indignación. Sus medallas tintineaban con furia. Este es un procedimiento a puerta cerrada. No tiene autoridad. Sí, tiene razón. No tengo autoridad. Pero tengo una pregunta. ¿Cuándo exactamente decidimos que ejecutar a niños por cosas que hicieron sus padres era justicia? Porque debí haberme perdido ese memorándum. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que llega justo antes de que a alguien lo expulsen por una esclusa de aire. El juez Kelbore entrecerró los ojos. Saquen a este humano de la cámara. 2 guardias se acercaron a mí. No me moví. Antes de que lo hagan, dije, manteniendo la voz tranquila, como si hablara. Quizás alguien podría explicarme en qué se diferencia esto de cualquier otra atrocidad. Porque desde donde estoy, parece que la galaxia acaba de votar por cometer un crimen de guerra, llamándolo justicia. Y ese parece el tipo de cosas de las que deberíamos hablar. Los guardias se detuvieron, no porque quisieran, sino porque el juez Kelber levantó una de sus manos, con la mirada fija en mí como si fuera un insecto particularmente molesto que estuviera decidiendo si aplastar. ¿Te atreves?, dijo, bajando la voz a ese peligroso susurro que la gente usa cuando está realmente enfadada, pero intentando sonar controlado para comparar la sentencia legal de este consejo con un crimen de guerra. Bueno, sí, dije, con las manos en los bolsillos, porque si las sacaba, podría hacer algo estúpido como un gesto demasiado agresivo y darles una excusa para dispararme. Están matando a niños por crímenes que no cometieron. Esa es prácticamente la definición. Tiene todas las características. Castigo colectivo, culpa por asociación, asesinato de no combatientes. Si lo incluyeras en un libro de historia, estaría en el capítulo de atrocidades. Probablemente tendría su propia sección. El delegado Keltani se levantó de su plataforma, con las piernas chasqueando por la agitación. El humano no sabe nada de nuestro sufrimiento. El imperio braxiano destruyó la práctica 7. Oí que interrumpí. 4 millones de muertos. Eso es horrible. Realmente terrible. ¿Sabes que no los trae de vuelta? Asesinar a 3 niños que ni siquiera habían nacido cuando sucedió. Eso es solo añadir más cuerpos a la pila y darlo todo por igual. Los guisantes no son niños normales. El fiscal entonces gorgoteó, avanzando con entusiasmo. Llevan los marcadores genéticos de las tendencias más agresivas de su especie. Están predispuestos a... ahora estamos haciendo determinismo genético. Fantástico. Me encanta. Supercientífico. Miré alrededor de la cámara, haciendo contacto visual con todos los delegados que pude. Ya que estamos, ¿deberíamos hablar de la genética de la agresión Keltani? Porque he leído los estudios. Tienes una química neuronal interesante que te hace muy bueno en la violencia coordinada. ¿Deberíamos empezar a ejecutar preventivamente también a tus hijos? Las mandíbulas de los delegados Kelani chasquearon furiosamente. Eso es completamente diferente. ¿Lo es? Di un paso al frente y los guardias se tensaron, pero seguí moviéndome despacio, sin amenazar. Solo un tipo caminando mientras habla. Hagamos un rápido repaso. Prexianos, tu estructura neuronal cristalina te hace excepcionalmente bueno en la toma de decisiones fría y lógica con una respuesta de empatía reducida. Genial para dirigir campos de trabajo esclavo, que es lo que haces actualmente. ¿Deberíamos atomizar a tus hijos? La luz de los representantes prexianos se refractó nítidamente. Nuestros centros de rehabilitación son completamente legales según las leyes que escribiste. Sí,
Lo sé. Pasé a otra plataforma. Orun, tus campos de reeducación han procesado a 50 millones de seres en 10 años. 50 millones. El Imperio Braxiano desearía tener cifras como esas. Tienen todo un aparato gubernamental diseñado para la purga ideológica. Pero sus hijos están bien, ¿verdad? No están genéticamente predispuestos a la opresión sistemática. 3 de los delegados Sorun cerraron los ojos. Los otros 3 me miraron con algo que podría haber sido odio. Los Grell, continué, ahora en racha, canibalismo ritual. Los morfellanos minando a cielo abierto mientras los habitantes aún están en ellas. Los Aikes. Esa es su especie, ¿verdad, juez Kelbore? Bombardeos de pacificación. 7 sistemas. La experimentación biológica Trin. Los programas de asimilación forzada Keyin. Me detuve en el centro de la cámara, justo al lado del campo de contención, donde 3 niños me miraban como si acabara de caer del cielo. Todas las especies en esta sala tienen sangre en sus manos. Todas y cada una. ¿Y saben cuál es la diferencia entre ustedes y esos niños? Señalé a Krix, Nala y Pip. En realidad no han matado a nadie. Son culpables de haber nacido. Eso es. Ese es su crimen, existir siendo braxianos. El juez Kelbore estaba completamente erizado, hinchado como un híbrido de pavó real y Walter furioso teniendo un mal día. Los crímenes del Imperio Braxiano son excepcionales en su alcance y crueldad deliberada. ¿Lo son? Pregunté rotundamente. ¿O son simplemente más recientes? Porque, según mi lectura de la historia galáctica, en realidad son bastante comunes en cuanto a atrocidades. ¿Horribles? Sí. ¿Sin precedentes? Ni de cerca. ¿Quieres hablar de crueldad deliberada? La purga Kelani de los Ben duró 30 años. 30 años de exterminio sistemático. 3.000 millones de muertos. El Imperio Braxiano cometió atrocidades a toda velocidad en 3 años y ni siquiera superó los 20.000 millones de bajas. Son unos aficionados comparados con algunas de las especies en esta sala. ¿Cómo se atreven? Varios delegados comenzaron a la vez. No, ¿cómo se atreven? Repliqué, y ya no estaba siendo indiferente. Estaba furioso. De verdad. El tipo de furia que sientes al ver a la gente felicitarse por decidir asesinar niños. ¿Quieres ejecutar a estos niños por predisposición genética? Bien. Hablemos de genética y predisposición. Saqué mi dispositivo portátil. Sí, había hecho mis deberes durante esas 2 semanas de aburrimiento y proyecté mi propio holograma en la cámara. Escáneres neurológicos, perfiles genéticos, gráficos de desarrollo. Desarrollo cerebral braxiano, dije mientras revisaba los datos. La maduración del lóbulo frontal no se completa hasta los 23 años. Las vías neuronales responsables de la agresión y el comportamiento territorial ni siquiera se forman completamente hasta la adolescencia. Los cerebros de estos niños son literalmente incapaces de asumir el tipo de compromiso ideológico que les acusas de heredar. Son niños. Sus cerebros aún se están desarrollando. No han heredado nada más que ADN y trauma. ¿De dónde sacaste datos biológicos clasificados? Empezó el fiscal. Da igual. Lo que importa es que todo tu argumento se basa en tonterías. No estás previniendo futuros crímenes. Estás cometiendo los presentes. Miro directamente al juez Kelbore. ¿Y sabes cuál es la parte realmente complicada? Lo sabes. Todos lo saben. No se trata de justicia, prevención ni predisposición genética. Se trata de venganza. Quieres que alguien pague. Y los verdaderos criminales de guerra ya están muertos, así que te conformas con sus hijos. Estás ejecutando niños porque te hace sentir mejor, porque es más fácil que hacer el duro trabajo de la justicia real. La cámara estalló, los delegados gritaban, discutían, exigían que me destituyeran, exigían que me arrestaran, exigían que me callara. Los guardias se acercaron a mí de nuevo. Levanté la voz. ¿Quieres saber la diferencia entre los humanos y este consejo? Aprendimos.
Nos llevó demasiado tiempo, costó demasiadas vidas, pero aprendimos. Tuvimos todo un periodo en el que castigamos a los niños por los crímenes de sus padres. Presos políticos, hijos de disidentes, indeseables genéticos. Lo llamamos de muchas maneras. Detención preventiva, medidas preventivas, higiene social. Era todo lo mismo. Asesinato disfrazado de papeleo. Los guardias me agarraron de los brazos. Seguí hablando. ¿Y saben lo que descubrimos? No funciona. Nunca funciona. Solo crea más víctimas, más trauma, más odio. Ejecutan a estos niños y dentro de 20 años, cuando la próxima generación braxiana se levante, lo recordarán. Recordarán que la galaxia asesinó niños y lo llamó justicia. Y el ciclo continúa para siempre. El juez Kelbore se irguió en toda su altura, impresionante e intimidante. Quítenlo ahora. Esperen, dije, y algo en mi voz los hizo detenerse. Tengo una solución. ¿Quieren que vigilen a estos niños? ¿Quieren asegurarse de que no se conviertan en los próximos criminales de guerra? Bien, me los llevo. Todas las voces en la cámara se detuvieron. Yo tomaré la custodia. Los criaré lejos de aquí, lejos del espacio braxiano, lejos de cualquier territorio donde puedan ser una amenaza. Los vigilaré, los educaré, me aseguraré de que crezcan entendiendo lo que sus padres hicieron mal. Asumiré toda la responsabilidad. Todo el cuerpo del fiscal Ten se estremeció con lo que podría haber sido una risa. Tú, un transportista de carga. No tienes ninguna cualificación para... Tengo una cualificación, interrumpí. No quiero asesinarlos. Eso ya le lleva una ventaja a todo este consejo. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Que se vuelvan malos y tengas que cazar a 3 vexianos en 20 años. Oh, espera. Ya planeabas asesinarlos. Así que, el mismo resultado, solo que así puedes ver si tal vez, solo tal vez, los niños no tienen que convertirse en sus padres. Miré alrededor de la cámara una vez más. O puedes ejecutarlos y demostrar que la galaxia no ha aprendido nada. El juez Kelbore me miró fijamente un largo rato, con su cara de pájaro ilegible. Luego emitió un sonido que podría haber sido una risa o un estertor. Es difícil saberlo con la fisiología de Avik. Propones que entreguemos a 3 niños vexianos a un humano sin credenciales, sin supervisión y sin responsabilidad sobre la base de tu indignación moral. Les propongo que no asesinen niños. Todo lo demás son solo detalles. Los delegados prexianos pulsaron la luz. Incluso si consideráramos esta absurdidad, el riesgo para la seguridad persiste. La biología braxiana los hace inherentemente agresivos. Su química neuronal los predispone a la violencia y la expansión territorial. Es simplemente su naturaleza. Y ahí estaba, el verdadero argumento, no la justicia, ni la prevención, solo el buen determinismo biológico de la vieja escuela. De acuerdo, dije. Hablemos de neurología braxiana, ya que aparentemente soy el único que leyó los archivos. Saqué otro holograma de mis escáneres cerebrales portátiles. Biología comparativa, cronologías del desarrollo. La agresión brayana no es innata. Es ambiental. Sus cerebros tienen una producción elevada de adrenalina y una respuesta de lucha o huida mejorada. Claro. ¿Saben qué más tiene eso? Los humanos. Los Keltani. Los unos, la mitad de las especies en esta sala. Es una respuesta de presa a la adaptación de cuando evolucionaron en un mundo mortal con 3 depredadores ápice. Los convierte en buenos soldados. Eso no los hace inherentemente malvados. Me concentré en la comparación de la corteza prefrontal. Su capacidad de empatía, vínculos sociales y razonamiento moral es idéntica a la de la línea base galáctica. Mejor que la de algunas especies. De hecho, miré a los prexianos. Su desarrollo cerebral sigue el mismo patrón que la mayoría de las especies inteligentes. Impronta infantil, socialización adolescente, estabilización adulta. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que aprenden como todos los demás. Cultura brayana,
comenzó el delegado Orun. Aprender es comportamiento, interrumpí, no destino genético. El imperio braxiano enseñó militarismo, conquista y supremacía. ¿Sabes qué pasa si les enseñas algo diferente? Aprendieron algo diferente. No es complicado. El fiscal Tin avanzó con agresividad. No se puede simplemente reeducar para eliminar la predisposición genética. Sí, se puede. Se llama crianza. Los humanos tuvimos exactamente el mismo argumento hace 500 años. Teníamos poblaciones que, según decíamos, estaban genéticamente predispuestas a la violencia, la inteligencia reducida y la conducta criminal. Lo usamos para justificar cosas realmente horribles. Resultó que estábamos equivocados. Completamente equivocados. El entorno y la educación son más importantes que la genética para los resultados conductuales. Tenemos 5 siglos de datos que lo demuestran. El juez Kelbore se tranquilizó un poco. Ahora estaba escuchando de verdad en lugar de simplemente esperar una excusa para que me expulsaran. Afirmas que estos niños pueden ser rehabilitados, dijo lentamente. Que una guía adecuada puede superar su herencia. Yo afirmo que estos niños son niños. Pueden convertirse en lo que se les enseñe a ser. ¿Quieres que crezcan odiando la galaxia y todo lo que representa? Ejecuta a sus hermanos y demuestra que el consejo es exactamente tan monstruoso como dijeron sus padres. ¿Quieres que crezcan entendiendo que la justicia significa algo? Muéstrales la misericordia que no merecen y enséñales por qué. El delegado Kelani continuó. Y si fallas, si se convierten en lo que su genética sugiere, entonces los casarás en 20 años y tendrás la satisfacción de tener razón. Pero al menos habrás intentado algo más que el asesinato infantil primero. El silencio llenó la cámara. Pude ver a los delegados mirándose, conversando en silencio por cualquier medio que usara su especie. Los niños en el campo de contención me observaban con esos enormes ojos dorados, sin entender casi nada de lo que decía, pero entendiendo que luchaba por ellos. El juez Kelbore plegó las alas. El consejo levantará la sesión para deliberar. Permanecerán aquí. No irán a ninguna parte, dije. Las plataformas se oscurecieron mientras los delegados se retiraban a una consulta privada. Los guardias me sujetaban de los brazos, pero los aflojaron un poco. Probablemente pensaron que no representaba un riesgo inmediato de fuga. Miré a los niños. Krix me miraba con una expresión que no pude descifrar. Nala había dejado de susurrarle a Pip. La pequeña había dejado de llorar y me observaba con una mirada confusa y esperanzada que me dolía el pecho. Les saludé con la mano. Pip me devolvió el saludo. Genial. Si esto salía mal, tendría que verlos morir sabiendo que primero les había dado esperanza. Sería divertido vivir con eso. 20 minutos después, las plataformas volvieron a iluminarse. Los delegados volvieron a sus puestos. El juez Kelbore parecía aún más molesto que antes, lo que interpreté como una buena señal. Molesto significaba debate. Debate significaba que los había hecho pensar. El consejo, anunció, está dividido. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Dividido no era unánime. Dividido significaba tal vez. 6 delegados apoyan la sentencia original. 6 apoyan el exilio bajo supervisión humana. Me miró directamente con ojos fríos. Como juez presidente, el voto decisivo recae en mí. Por supuesto que sí. El juez Kelbore no anunció su voto. Simplemente se sentó allí, con las alas plegadas, mirándome como si fuera una ecuación particularmente difícil que no pudiera resolver. El consejo hará un receso, dijo finalmente. 1 hora, el humano permanecerá en la cámara bajo vigilancia. Los acusados permanecerán en contención. Y luego todos se fueron. Las plataformas se atenuaron. Los delegados salieron por sus salidas privadas, y me quedé allí de pie con 2 guardias, 3 niños aterrorizados y la peor hora de mi vida por delante. Los guardias me dejaron sentarme, pero mantuvieron sus armas a la vista. No iba a ir a ninguna parte.
Después de unos 10 minutos mirando al techo y reflexionando sobre cada decisión que me había llevado a este momento, oí un pequeño sonido proveniente del campo de contención. Pip estaba piando de nuevo, ese pequeño sonido de miedo. «Hola», grité. «¿Están bien?» Prix me miró con cansancio. «¿Por qué nos ayudan?» «Buena pregunta. Ojalá tuviera una buena respuesta. Porque alguien debería», dije, y al parecer soy el único idiota disponible. «¿Nos van a matar?», preguntó Nala en voz baja. Podría haber mentido. Probablemente debería haber mentido. En cambio, dije, me estoy esforzando mucho para que no lo hagan. Nuestros padres mataron a mucha gente, dijo Kirk. No era una pregunta, solo una afirmación. Como si se lo hubieran dicho tantas veces. Se había convertido en parte de su identidad. Sí, lo hicieron. Eso estuvo mal. ¿Sabes qué más está mal? Matarte por ello. Pip pegó la cara al campo de contención, que zumbaba suavemente al contacto. ¿Vas a ser nuestro nuevo padre? Oh, no. No, no, no. No estaba listo para esa pregunta. Estoy intentando mantenerte con vida. Podemos averiguar los detalles más tarde. Uno de los guardias se removió incómodo. Probablemente no debía dejarme hablar con los acusados. Pero no me detuvo. Saqué una de mis barras de raciones. Esas horribles cosas comprimidas que saben a cartón y a arrepentimiento. ¿Tienen hambre? El guardia pareció querer protestar, pero luego decidió que no valía la pena el papeleo. Tiré las barras por un hueco en el campo de contención. Cayeron cerca de Sis, que cogió una con recelo, la olió e hizo una mueca. Sí, son horribles, asentí. Bienvenidos a la cocina humana. Los capullos lo partieron en 3 pedazos y los repartieron. Pip le dio un mordisco y su rostro recorrió una asombrosa mezcla de asco, confusión y aceptación reticente. A pesar de todo, casi me reí. Si no estás muerto en 48 horas, dije, te conseguiré algo mejor. Lo prometo. Nala me miró con esos 2 ojos de viejo. ¿Y si dicen que no? ¿Y si el juez dice que nos maten de todos modos? Entonces tendré que ponerme muy creativo, y rápido. No le dije que ya había enviado un mensaje a la IA de mi nave para que subiera todo el proceso judicial a la red de datos humanos. No le dije que ahora mismo varios miles de millones de humanos probablemente estaban viendo este circo y formándose opiniones. No le dije que el cuerpo diplomático de la Tierra estaba a punto de tener un día muy malo cuando se enteraran de que un humano intentaba detener la ejecución de un niño y que el Consejo Galáctico podría mandarlo a la mierda. Los humanos tenemos esa obsesión con los niños. Somos raros con eso. Protectores. Probablemente tenga algo que ver con nuestra propia historia de hacer cosas terribles a los niños. Y finalmente, descubrir que tal vez deberíamos dejar de hacerlo. Cuando los humanos ven a los niños en peligro, especialmente a los niños que son lastimados por figuras de autoridad, no somos razonables. Estaba contando con eso. 40 minutos más tarde, mi computadora de mano hizo un ping. Mensaje de la misión diplomática de la Tierra al Consejo de Unidad. El mensaje fue breve. ¿Qué diablos estás haciendo? Envié de regreso tratando de no ver cómo ejecutaban a 3 niños. Eres bienvenido a ayudar. 3 minutos después, otro ping. Transmisión oficial del representante del Consejo de la Tierra. Mensaje mucho más largo, con mucho lenguaje formal que se reducía a, estamos observando. No empeore esto. Además, le hemos dejado claro al juez Kelbore que la Tierra recordará quién vota para ejecutar a los niños. Él sonrió. Ahí estaba. Presión política. Lo único que los consejos galácticos entendían mejor que la moralidad. Las plataformas volvieron a iluminarse. Los delegados regresaron. El juez Kelber parecía haber envejecido 10 años en una hora. Tenía las plumas erizadas, los ojos cansados y me miró con algo que podría haber sido odio o respeto. Es difícil saberlo. El consejo ha tomado una decisión final, anunció. Dejé de respirar.
Por mi voto decisivo, la sentencia se conmuta por exilio permanente. Los acusados quedarán bajo la custodia de Marcus Webb, humano bajo las siguientes condiciones. Nunca regresarán al espacio braxiano. Se someterán a un monitoreo anual y cualquier violación de la ley galáctica resultará en la ejecución inmediata de la sentencia. El campo de contención cayó. 3 niños se quedaron allí libres, mirándome como si acabara de realizar un milagro. Dejé escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. «Sácalos de mi vista», dijo el juez Calvore en voz baja, antes de que cambiara de opinión. No necesitaba que me lo dijeran 2 veces. Llevar a 3 niños braxianos impactados a mi nave de carga resultó ser la parte fácil. La parte difícil fue que las 3 semanas que siguieron. Espacio. Se posicionó entre mí y los más pequeños, constantemente, listos para pelear, a pesar de que él tenía 8 años y pesaba quizás 60 libras. Nalo estaba más tranquilo. Se había designado a sí misma como la principal cuidadora de Pip y se tomaba el trabajo en serio. Se aseguraba de que comiera, se aseguraba de dormir, le susurraba en Braxian cuando llegaban las pesadillas. Una vez me preguntó si les iba a hacer daño. Dije que no. Ella no me creyó, pero asintió de todos modos. Pip se unió a mí el 4.º día. Simplemente me acerqué. Me agarró la mano y no me soltó durante 3 horas. Los niños son así de raros. Casi lo ejecutan, no confía en el tipo que lo salvó, y de repente decide que ese tipo está a salvo y se compromete por completo. Empezó a seguirme por el barco, haciéndome preguntas sobre todo. ¿Qué es esto? ¿Por qué suena? ¿Puedo presionar el botón? ¿Por qué no? Les enseñé a usar el sintetizador de alimentos. Las papilas gustativas de Braxian son diferentes a las de los humanos, por lo que la mitad de los ajustes preestablecidos les provocaron náuseas, pero encontramos algunas opciones que funcionaron. Pip desarrolló una adicción alarmante a la fruta sintetizada que estoy bastante seguro violó varias pautas nutricionales. Pinchazos, lenta y de mala gana, empezaron a hablarme. Comenzó con preguntas prácticas sobre el barco y se amplió a preguntas sobre hacia dónde íbamos. Finalmente llegué a preguntas sobre la Tierra y los humanos y por qué me había molestado. No tuve grandes respuestas. Todavía no lo hagas. 3 meses después, Nala hizo un dibujo y lo pegó en la pared del área común. Mostraba 4 muñecos de palitos, 3 con cola y 1 sin ella, parados frente a algo que podría haber sido mi nave, o posiblemente una papa mutante. Lo había etiquetado con una cuidadosa escritura braxiana. Me tomó un día traducirlo. Decía familia. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo. 6 meses después, recibí un mensaje de Unity Station, el juez Calvore de todas las personas. Me informó que otros 17 niños braxianos habían sido descubiertos en varios centros de detención en todo el espacio del Consejo. Quería saber si tenía espacio para más. Miré alrededor de mi carguero, miré a Crix, enseñando Pip cómo leer el estándar humano. Miré a Nala, que había dejado de estremecerse cada vez que me movía demasiado rápido. Miró el cuadro en la pared. Sí, envié de vuelta. Tengo espacio. 1 año después, tenía 12 niños rexianos en mi barco. Tuve que adaptar la bodega de carga a viviendas. Tuve que contratar a un tutor porque no tenía conocimiento suficiente sobre educación. Tuve que explicar a varios funcionarios de aduanas galácticas por qué mi manifiesto de carga incluía a niños como carga especial. 2 años más tarde, se abrió el primer orfanato braxiano dirigido por humanos en un mundo colonial en un espacio neutral. 43 niños, y cada mes llegan más porque la gente los encontraba en las grietas y hendiduras del sistema. Otros humanos comenzaron a ofrecerse como voluntarios, también algunos braxianos, los que se habían opuesto al imperio y sobrevivieron. 5 años después, Crix me preguntó si podía aprender a pilotar el barco. Dijo que quería ayudar a encontrar más niños que necesitaran un hogar. Un niño que había sido condenado a muerte por los crímenes de sus padres. Quería pasar su vida salvando a otros. Yo le enseñó a volar.
La galaxia aún no ha aprendido la lección. Todavía encuentra razones para castigar a los niños por los errores de sus padres. Todavía pide venganza, justicia y dormir por las noches. Pero ahora hay unas pocas docenas de humanos y un número creciente de otros que no les permiten salirse con la suya en silencio. El juez Kelbore me envió un mensaje el mes pasado. Solo 2 palabras. Gracias. No respondí. No estaba seguro de qué decir. El tipo todavía votó a favor de ejecutar a los niños. Simplemente cambió de opinión cuando se volvió políticamente inconveniente. Eso no es heroísmo. Eso es apenas una decencia básica. Pero de todos modos guardé el mensaje. Pips es 14 ahora. Todavía hace demasiadas preguntas. Todavía me sigue a todas partes. Todavía tiene pesadillas a veces sobre la sala del tribunal y la sentencia y las 48 horas que creía que le quedaban de vida. Pero también tiene un plan para convertirse en xenobiólogo y 3 hermanos menores que lo adoran y un futuro que no termina en la atomización. Nala, de 16 años, quiere ser maestra. Dice que alguien necesita asegúrese de que los niños braxianos aprendan historia real, no propaganda. Probablemente tenga razón. Brix tiene 18 años y obtendrá su licencia de piloto el mes que viene. Ya se habla de poner en marcha un servicio de transporte específico para refugiados y niños desplazados. Tiene la mente táctica de su padre. Resulta que solo lo está usando para algo mejor. Yo sigo siendo solo un transportista de carga. Excepto que ahora mi carga son niños que merecen una oportunidad. Y mi ruta me lleva a lugares que la galaxia preferiría olvidar. Y mi barco es ruidoso y caótico y de alguna manera, contra todo pronóstico y sentido común, me siento como en casa. La galaxia quería asesinar a 3 niños y llamarlo justicia. Dije que no. Resulta que a veces eso es